Bienvenidos a una nueva clase de Derecho Concursal. Hoy les voy a hablar de los efectos personales del concurso. Una vez que se dicta la resolución de apertura del concurso, ya sea que hablemos de un concurso preventivo o de una quiebra, se produce una escisión o una alteración en la esfera jurídica del concursado y la podemos direccionar en dos grandes ámbitos. Una de ellas es el ámbito personal y el otro es el ámbito patrimonial. En lo que respecta al personal, se puede traslucir en el deber de cooperación que tiene el concursado, la autorización para viajar al exterior, el deber de cooperación regulado en el artículo 102, la autorización para viajar al exterior se aplica en el artículo 25 para el concurso preventivo, 104 para la quiebra, la inhabilitación para el supuesto del caso del fallido, regulado en el artículo 234 y siguientes de la ley concursal, el derecho de trabajar, regulado en el artículo 104, la intercepción de la correspondencia, regulado en el artículo 114, para el supuesto de la quiebra, y la situación de la muerte o la incapacidad o capacidad restringida del fallido, regulado en el artículo 105. Estos son efectos inmediatos, ¿sí? que nacen con el solo dictado de la sentencia, de la apertura del proceso concursal. Otros efectos que son importantes también es el que se refiere al ámbito patrimonial. El más importante de ellos es el desapoderamiento, que implica abarcar todo el patrimonio del deudor. Está regulado en los artículos 106 y 107. Tiene una operatividad ipso iure, de pleno derecho, y se traduce en aspectos importantes como es a través de la incautación, que es la forma en que se materializa el desapoderamiento sobre bienes presentes, y también con su incidencia en la conservación y la administración de los bienes por parte del síndico para evitar que el fallido pueda realizar actos de disposición según se regula en el artículo 109. Otro efecto, el efecto importante, tal vez es el más importante que genera el desapoderamiento, es la pérdida de legitimación sustancial y procesal por parte del fallido. Luego también a los fines de integrar o reforzar los bienes a desapoderarse o bienes que son necesarios desapoderar para responder a la garantía de los créditos, abordaremos en este sentido los bienes que ingresan producto de la herencia, de herencia, donación o legados. Aclarado este punto, comenzamos con el deber de colaboración. Tanto el fallido como los representantes y los administradores pueden requerirse la presencia de ellos a pedido del tribunal. El objetivo, esto también es requerido por el síndico, el síndico lo puede hacer en forma personal, privada, o bien requerirle al tribunal que requiera una audiencia para que se den las siguientes explicaciones: esclarecimiento sobre la situación patrimonial y la determinación de los créditos. Esas son las dos pautas que fija la ley por las cuales se puede requerir la colaboración de el fallido o los administradores. La norma tiene conexión con la interdicción de salida del país, porque se puede requerir la presencia de los administradores o de la persona física cuando se necesiten conocer situaciones o motivos respecto al desenvolvimiento de la actividad comercial, a los fines que se puedan cumplir acabadamente el trámite judicial ante el tribunal y se requieren las explicaciones del caso. Entonces, en estos supuestos, no se van a conceder las salidas al exterior. También el deber de colaboración está muy vinculado en el momento en que el síndico tiene que hacer el informe general, en la etapa de elaboración del informe general, porque puede ser requerida la presencia del fallido o de los administradores para dar las explicaciones que el síndico necesiten a los fines de elaborar este informe, y puede afectar también la posibilidad de que puedan salir estas personas, los fallidos o los administradores, al exterior. Es importante mencionar que si bien el deber de colaboración está regulado en el artículo 102 para el caso de la quiebra, este es un deber que nunca cesa, se mantiene en todo el proceso.
En este sentido, Alsina dice que cuando una persona se somete a la jurisdicción del tribunal, su actuación está regida por dos principios fundamentales. Uno, el deber de conducirse de buena fe y dos, de auxiliar al tribunal, esto es de facilitarle el conocimiento de todos los hechos y contribuir para el normal desarrollo del trámite. O sea, reglas que están íncitas también en el caso del concurso preventivo. Bien, ahora vamos a hablar de otro ítem importante que es la autorización para viajar al exterior. La autorización para viajar al exterior está regulada, como les mencioné, en el artículo 25 en el caso del concurso preventivo. La norma en el artículo 25 es mucho más amplia, es más flexible, en el sentido que el concursado, el deudor, solo tiene que comunicar al juzgado que tiene intenciones de ausentarse del país. Va a requerir, sí, un pronunciamiento del tribunal, o sea, una autorización expresa del tribunal cuando se ausente por más de 40 días y el tribunal lo va a resolver previa autorización, previa vista al síndico. Luego concederá la respectiva autorización de viaje al exterior. Se requiere entonces que se trate de un deudor concursado persona humana o quienes se desempeñan como administradores de la persona jurídica privada. También alcanza a los socios de una sociedad con responsabilidad ilimitada. Entiendo que si el juez lo rechaza, le impide la salida o la autorización de salir al exterior, eh, como está de por medio un principio de orden constitucional, que es el libre derecho de libre tránsito y circulación, entiendo que la resolución que lo niega es apelable. La prohibición existe hasta, en el caso del concurso preventivo, hasta la homologación del acuerdo preventivo, porque se supone que con ello finaliza el proceso por conclusión. Esto es en el caso del concurso preventivo. En la quiebra, como siempre decimos, las medidas son mucho más severas. Incluye el fallido y los administradores o quienes integran el órgano de administración de la persona jurídica fallida. Al respecto, con relación a este tema, a qué sujetos qué sujetos están comprendidos, comprende tanto alcanza al fallido, a sus administradores que han estado en función en el momento de la quiebra, y también la prohibición alcanza a aquellos que no pueden salir del país, alcanza a los administradores de las sociedades que hubieran renunciado antes la declaración de la falencia, pero que siempre y cuando la renuncia no se haya inscrito en el registro público de comercio. Esto lo digo porque el artículo 60 de la Ley General de Sociedades dice que la renuncia será oponible a terceros a partir de la inscripción. Continuando, otro tema que tenemos, que, como les mencionaba recién en el listado, es el ejercicio del arte o profesión. Con relación a este tema, Cámara, citando a García Martínez, considera que es innecesario que el legislador concursal reconozca al fallido realizar el derecho a trabajar en operaciones comerciales por cuenta ajena, porque esta prohibición no se encuentra dentro de las limitaciones personales que acarrea la falencia. Entonces, es obvio que se le pueda permitir si conoce la actividad comercial, que se desempeña en ese sentido y en relación de dependencia. Cámara también destaca que la tendencia contemporánea, algo que también se mantiene en la actualidad, es tratar que el fallido no se constituya en un elemento negativo para la sociedad. Por lo tanto, se le permite que desarrolle una actividad para que pueda sobrevivir él y su familia. La norma en el artículo 104, que hace referencia al derecho al empleo, profesión o oficio, abarca la expresión fallido en un sentido amplio. Es decir, acá lo que se trata es de consagrar el derecho al trabajo con respaldo constitucional en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Me interesa mencionarles que cuando hablamos del derecho al trabajo, entiéndase el trabajo en relación de dependencia, entiéndase el trabajo de tarea artesanal o de oficio o tarea mecánica, entiéndase el ejercicio de la profesión, como puede ser o ciencia, como puede ser médico, abogado, contador.
Sí me parece importante recalcar que cuando se trate de un fallido que realiza una actividad en relación de dependencia, el salario es embargable y lo embargable entra en el desapoderamiento siempre que lo embargable responda a lo estipulado en el decreto 484 de 1987 en concordancia con el artículo 120 de la Ley de Contrato de Trabajo. En relación a este tema del derecho del trabajo, la segunda parte del artículo 104 aborda la temática del falimento plurimo, como dicen los italianos, es decir, qué pasa con los acreedores posteriores a la declaración de quiebra, bueno, que no tienen derecho a agredir el patrimonio afectado del desapoderamiento. En este sentido, estas deudas que se generan con posterioridad solo podrán ir contra el patrimonio generado con posterioridad al desapoderamiento y porque están fuera del acuerdo. Perdón, están fuera de la quiebra, fuera del patrimonio desapoderado, que es la garantía de los créditos de causa o título anterior a la declaración, a la fecha de la sentencia de quiebra. Bien, aclarado este tema, vamos a ingresar a otro que es la intercepción de la correspondencia, regulado en el artículo 114. Esta norma ya viene de normas antiguas, de anteriores leyes de concursos, y la finalidad es de que el síndico pueda tomar conocimiento de la actividad, o sea, de cómo de lo que pasa en la actividad y en el patrimonio del fallido. Entonces, se intercepta toda la correspondencia dirigida al fallido, se fija una audiencia, en presencia del fallido se lo cita si quiere venir, el síndico se separa la correspondencia personal que se la va a entregar al fallido si no ha ido y el síndico se queda con la referida a la actividad comercial. Lo que se busca es, se intentan ubicar los bienes del fallido. Entonces vamos a mirar los resúmenes bancarios de las cuentas corrientes bancarias, vamos a buscar boletas de impuestos donde van a surgir los inmuebles que tiene el fallido de su titularidad. Como la norma está rozando principios de orden constitucional, como es la inviolabilidad de la correspondencia, tenemos que mirarla con criterios restrictivos y respetando los derechos personales del fallido. La norma, en definitiva, podemos mencionar, decir que ha caído en desuso, teniendo en cuenta que las nuevas formas de comunicación en la actualidad es a través de los medios informáticos. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha destacado que interceptar el correo electrónico es asimilable a la interceptación de correspondencia prevista en el artículo 114. Se debe cumplir con presencia del deudor o del juez, limitándose a las cuestiones que vinculan a la actividad comercial del fallido o las que se relacionan a la liquidación de los bienes o bien a la recomposición del activo. En este sentido, entonces, la jurisprudencia destaca que la correspondencia prevista en el artículo 114 es asimilable al correo electrónico. Así lo ha resuelto la Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial en el año 2004, en los autos Scotian Bank Quilmes, Sociedad Anónima Quiebra, incidente de investigación promovido por Colonia Bank y otros. Efectuada esta aclaración con respecto a la correspondencia, el otro ítem que nos queda para desarrollar es la muerte y la incapacidad del fallido. Son dos cuestiones que no, en modo alguno impiden el trámite, la prosecución del trámite judicial con relación al fallecimiento del fallido. Los efectos personales no afecta a los herederos, es decir, se dicta una resolución donde se hace saber que en atención al fallecimiento del fallido cesan los efectos personales que se dictaron en oportunidad de la apertura de la declaración de la quiebra y en base a esta resolución se van a librar los oficios a las oficinas y registros correspondientes para que se tome razón de este cese de efectos personales. No hay efectos personales de la quiebra respecto de los herederos en cuanto al deber de cooperación, salvo que ellos estén instruidos sobre los negocios del causante o hayan formado parte de la administración. Los herederos tampoco están obligados a entrar o salir, están limitados en cuanto
al derecho a entrar o salir del país, no se les intercepta la correspondencia y tampoco se ven afectados por la inhabilitación. Otro elemento a tener en cuenta es el juicio sucesorio y el juicio concursal. Hay una prevalencia del juicio concursal. En el juicio sucesorio no se va a llevar a cabo ninguna actividad, ningún trámite respecto de los bienes que son objeto del desapoderamiento, en los cuales pasa a entender directamente el juez del concurso. En este caso, la ley, para que se pueda cumplir esta finalidad, le pide a los herederos que unifiquen la personería para ser representados en la quiebra. El otro tema es la incapacidad o capacidades restringidas en que puede encontrarse el fallido al respecto, conforme lo prevé el artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación. En estos casos se le va a nombrar la intervención o la participación de ellos en el proceso es sustituida por el representante necesario, conforme lo dice el artículo 32, es decir, van a intervenir las personas que sean designadas como apoyos cuando se trata de fallidos con capacidades restringidas o de los curadores cuando se trata de un fallido a quien se le ha dictado la incapacidad. Bien, esto hasta acá con relación a la situación de muerte o incapacidad. Nos queda hacer referencia a un aspecto importante, yo diría que uno de los más importantes que genera la quiebra, que se da en la situación del fallido, que es la inhabilidad, la inhabilitación del fallido. La inhabilitación, regulada en el artículo 234 y siguientes, determina o significa que el fallido queda inhabilitado desde la fecha de la sentencia de quiebra y por el término de un año, cesando esta inhabilitación de pleno derecho al año. En el caso de las personas jurídicas, dicha inhabilitación se extiende a las personas físicas que hubieran integrado sus órganos de administración desde la fecha de la cesación de pagos. Este plazo de un año que establece la ley es flexible en el sentido de que el juez podrá reducirlo o dejarlo sin efecto siempre que haya un requerido de parte y previa vista al síndico. Y si el juez verosímilmente considera prima facie que el inhabilitado no se encuentra incurso en un delito penal, la decisión entonces queda a criterio del magistrado. La inhabilitación se puede prorrogar o retomar su vigencia si el inhabilitado es sometido a proceso penal, dice la norma, supuesto en el que la inhabilitación dura hasta el dictado del sobreseimiento o la absolución. Esta expresión de sometido a proceso penal ha generado divergencias, diferentes posiciones doctrinarias. Algunos entienden que el hito comienza desde el momento que se produce el llamado indagatoria del fallido y otros consideran que es a partir del dictado del auto de procesamiento. Si hay condena, la inhabilitación dura hasta el cumplimiento de la pena accesoria que imponga el juez penal. La inhabilitación de las personas jurídicas es definitiva, salvo, o sea, siempre y cuando no medie una conversión de la quiebra en concurso preventivo, como lo regula el artículo 90, o que se trate de una quiebra que haya terminado por conclusión de la quiebra, entiendo que por avenimiento o pago total. Lo que trata esta disposición es de estar en armonía o de integrarse con el artículo 94, inciso 6 de la Ley General de Sociedades y con el artículo 163, inciso E del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que en caso de personas jurídicas la declaración de la quiebra es una causal de disolución. Entonces, lo que tratamos es, si se quiere, armonizar los dispositivos normativos. Por último, y con relación a la inhabilitación del fallido, es necesario tener en cuenta o armonizar el artículo 238 que habla de los efectos de la inhabilitación en cuanto el fallido queda inhabilitado para ejercer el comercio por sí, por interpósita persona, ser administrador, ser gerente, síndico, liquidador, fundador de sociedades, asociaciones, mutuales o fundaciones. Tampoco las puede integrar, no puede integrar sociedades o ser factor apoderado con facultades generales para ellas. Esta norma se mantiene vigente, pero es importante destacar que el Código Civil y Comercial, con el nuevo Código Civil, ha desaparecido la figura del comerciante y el ejercicio del comercio. Entonces,
el artículo 238 que regula los efectos respecto a lo cual no puede hacer el fallido y queda inhabilitado, tenemos que armonizarlo con las nuevas disposiciones rigiendo en primer lugar la ley concursal, la 24.522, en cuanto a las que no puede hacer el fallido y queda efectivamente inhabilitado, lo que dispongan leyes especiales con la finalidad entonces de que efectivamente se cumpla el dispositivo concursal. Hasta acá lo que podemos decir con relación a los efectos personales o lo que incide en el hábito personal del concursado. Ahora les voy a hablar del ámbito patrimonial y voy a ingresar al aspecto más importante del ámbito patrimonial, que es, sin lugar a dudas, el desapoderamiento. El desapoderamiento está regulado en el artículo 107 de la ley y implica, o si se quiere, el desapoderamiento es el principal efecto patrimonial de la quiebra, puesto que los bienes objeto de desapoderamiento van a ser enajenados, hay una enajenación forzosa, y el dinero obtenido como precio de las ventas o de las subastas o de las enajenaciones va a ser distribuido entre los acreedores. Entonces, hasta tanto se realice todo este trámite, hay que evitar o hay que asegurar de que este patrimonio del fallido no se vea modificado o alterado, ya sea por gravámenes o desaparición de los bienes, o que el fallido realice actos jurídicos que puedan afectar estos bienes. No nos olvidemos que estos bienes desapoderados son la garantía de los créditos. Entonces, el desapoderamiento implica una ocupación de los bienes que integran el patrimonio del fallido, los que se llevan a cabo o se materializan a través de la incautación, conforme lo prevé el artículo 177. Y otro efecto importante, muy importante del desapoderamiento, es la privación de la legitimación sustancial del fallido para otorgar actos de administración y disposición sobre estos bienes desapoderados, conforme lo prevé el artículo 107, los bienes desapoderados. De modo tal que si el fallido realiza, después de la quiebra, celebra actos en transgresión a esta disposición, estos son inoponibles de pleno derecho a los acreedores. Así lo dice el artículo 109, porque el fallido ha perdido la facultad de ejercer el derecho de administración y de disposición. Mucho se ha dicho sobre la naturaleza del desapoderamiento. En realidad, algunos dicen que es una gran incautación, que se trata de una cautelar para asegurar el pago de los créditos. La disposición en sí tiene muchas normas de orden sustancial para asimilarla a una simple cautelar. Lo que sí me interesa mencionarles es que el desapoderamiento no importa la privación de la propiedad de los bienes. El fallido conserva la titularidad de los bienes, conserva la propiedad de los bienes y solamente lo pierde cuando se produce la transmisión de la propiedad al adquirente, lo cual sucede cuando se produce la enajenación forzada, y así lo prevé el artículo 1128 del Código Civil y Comercial de la Nación. El desapoderamiento no importa la privación de la posesión, sino que solamente el fallido pierde el corpus posesorio que pasa en manos del síndico, y este lo hace con el solo objeto de administrarlos y participar en los actos de enajenación forzosa de los bienes. El fallido, por esta situación, no es un incapaz, como buena parte de la doctrina lo sostiene, es lo que él tiene en su condición, es solo una consecuencia de ese desapoderamiento que le priva de la legitimación para poder disponer sobre aquellos bienes que han caído en el desapoderamiento. Cuando comienza el desapoderamiento en la fecha de la sentencia de quiebra, por lo que son inoponibles la masa todos los actos que el fallido otorgue después de la fecha de la sentencia de quiebra, aun cuando la sentencia no se haya publicado mediante los edictos correspondientes, aun cuando no se haya notado la inhibición del fallido en el registro de correspondiente, aun cuando el adquirente sea una persona de buena fe. No interesa
Tampoco interesa a los fines del desapoderamiento que la sentencia se encuentre firme. Opera inmediatamente con la firma del dictado de la sentencia de quiebra. En cuanto a los bienes que comprende la regla general, me parece importante mencionar de que nosotros tomamos un principio que reza que el patrimonio de deudor es garantía de los créditos, y este principio surge del artículo 2740 del Códice Civil italiano, que bajo el título Responsabilidad patrimonial nos dice que el deudor responde por el cumplimiento de las obligaciones con todos los bienes presentes y futuros. También nos dice que las limitaciones de la responsabilidad no son admitidas, sino en los casos específicamente establecidos en la ley. Una norma similar a la que acabo de mencionarles, que consagra que el patrimonio de deudor es garantía de los créditos, no la teníamos en el Código Velezano. Por esta razón, Rivera nos enseña que si bien no había una norma similar, la misma estaba íncita en un conjunto de artículos existentes en el Código Civil y el Código Velezano, a saber, en los artículos 505, inciso tercero, 546, 951, 961, 1196, 3922, 3797 primera parte y 3474 del Código Velezano. Lo cierto es de que el nuevo Código Civil y Comercial suple esta falencia y efectivamente consagra el principio de que el patrimonio del deudor es garantía de los créditos en el artículo 242 del Código Civil y Comercial y en el artículo 743, que regulando los bienes que constituyen la garantía, nos dice que los bienes presentes y futuros del deudor, igual que el derecho italiano, constituyen la garantía común de los acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero en la medida necesaria para satisfacer los créditos. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Entonces, así observamos de que el patrimonio, de esta manera, en el nuevo código, se consagra un principio muy importante. Antes de hablar de las exclusiones, entonces me parece importante destacar de que el fallido es el titular de todos los bienes al momento de la declaración de la quiebra. Sigue siendo, aún después, titular de los bienes. La ley en ningún momento le niega esta posibilidad de mantener la titularidad, pero es esta decisión de que mantiene la titularidad y no tiene el ejercicio de la disposición, lo que genera lo que más adelante vamos a ver como el defecto de legitimación. Continuando con el desapoderamiento y ingresando a los bienes que están excluidos del desapoderamiento, la ley lo regula en el artículo 108 y dice bienes excluidos. Como se trata de una excepción a la regla general del desapoderamiento, es decir, una excepción a la regla de que el patrimonio de deudor es garantía de los créditos, entonces lo tenemos que mirar con un análisis restrictivo, con carácter restrictivo, puesto que la enumeración es taxativa. Sin perjuicio de ello, en el artículo 108 hay 7 situaciones contempladas como bienes excluidos del desapoderamiento. Sin embargo, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se han introducido algunas modificaciones que entiendo que tenemos que considerar. En primer lugar, en el artículo 108 de la Ley de Concursos, inciso 3, nos habla de que están excluidos desapoderamientos y el usufructo de los bienes de los hijos menores del fallido, no así los frutos que le correspondan, que caen en el desapoderamiento luego de atendidas las cargas. Es decir, le da a los padres el usufructo de los bienes de los hijos menores. El nuevo código no. Esto sucede así. En el artículo 287 del Código Velezano, autorizaba a los padres el usufructo de los bienes de sus hijos menores. Una norma similar no existe, por el contrario, el artículo 685 y 687 del Código Civil y Comercial
ha modificado este aspecto y no comprende la situación del usufructo, así que entiendo que esta parte, en lo que este tema refiere, ha quedado modificado. Otro elemento a tener en cuenta, que el artículo 744 del Código Civil y Comercial habla de los bienes excluidos de la garantía de los acreedores y amplía el espectro de normas mucho más de lo que figura en el 108 de la ley de concursos. Entonces, podemos, sin perjuicio que la ley especial es la que tiene vigencia, decir que los bienes excluidos se han visto ampliados por el dispositivo comprendido en el artículo 744. Otro aspecto a tener en cuenta es la afectación de la vivienda. El artículo 245, perdón, del Código Civil y Comercial de la Nación habla de la afectación de un inmueble como vivienda. En este sentido, la afectación procederá a solicitud del titular registral o de la totalidad de los cotitulares, pudiendo disponerse también por acto de última voluntad. En este último caso, si existiesen beneficiarios incapaces o que tuviesen capacidad restringida, cualquiera de ellos, o el Ministerio Público, o el juez de oficio también podrá resolverlo. El legitimado para la afectación también sería el juez que atribuye la vivienda a uno de los esposos o al conviviente cuando fuera solicitado en protección de beneficiarios que son incapaces o con capacidad restringida. A este punto, entonces, el nuevo Código Civil y Comercial amplía el número de personas beneficiadas por la afectación. Con relación al régimen anterior, me refiero a la ley de bien de familia, legislado por la ley 14.394, hoy derogada. De acuerdo entonces al artículo 246 del Código Civil y Comercial, son beneficiarios de la afectación, en primer lugar, el propio constituyente, el esposo, el conviviente o sus ascendientes o descendientes. La norma del Código Civil y Comercial, respecto a los efectos concursales, en el artículo 249, establece que la afectación como vivienda de un inmueble es inoponible a los acreedores de causa o título anterior a la solicitud de la inscripción en el respectivo registro. Y es inoponible, perdón, a los acreedores posteriores, teniéndose como hito, como parámetro, la prioridad de la inscripción que se va a determinar en función de lo que establezca la ley nacional, es decir, el artículo 19 de la ley 17.801, que dispone sobre la prioridad entre las dos o más inscripciones. En este sentido, se establecerá la fecha y el número de presentación asignado a la documentación para tenerlo como fecha de presentación. Se rigen en este caso las legislaciones locales en el carácter registral, teniéndose en cuenta que se anotará la presentación del documento de acuerdo al orden cronológico en que ha ido ingresando en el registro. La principal consecuencia entonces de la afectación es que el inmueble no será susceptible de ejecución por deudas posteriores a la inscripción. Sin embargo, nada impide que el embargo de los mismos respecto de obligaciones derivadas, de créditos derivados, de obligaciones provenientes por impuestos, por tasas que graven directamente el inmueble o por obligaciones con garantías reales sobre el inmueble debidamente inscriptos o con arreglo también a créditos por construcciones o mejoras que se hayan introducido en el inmueble. Bien, hasta acá es lo que podemos decir con relación a las excepciones o con relación a los bienes excluidos. Es muy importante mirar todo lo referente a lo que son los bienes desapoderados y analizar con criterio restrictivo todo lo que son las excepciones. Continuando con la idea de reforzar los bienes que van a caer dentro del desapoderamiento, tenemos que abordar finalmente, me olvidaba de otro detalle, antes de entrar en la herencia o legado. Un efecto más importante, si se quiere, el más importante que genera el desapoderamiento en la situación, en lo que respecta al aspecto personal del fallido, es la cuestión de la legitimación. Al reflexionar sobre la condición del fallido y su posición en las relaciones jurídicas, se destacan los fundamentos dados por la doctrina nacional y extranjera
y observamos que el concepto de capacidad no describe con nitidez la situación jurídica del sujeto. Así obtenemos que o observamos que la inhibición, la inhabilitación o la interdicción no logran definir la posición jurídica del fallido, perfilando solo algunos de los elementos denotativos de su condición. Y al indagar sobre los efectos del desapoderamiento, se abre la instancia de la pérdida de la facultad de disposición, produciendo como consecuencia un resentimiento de la aptitud jurídica subjetiva del fallido, entiéndase legitimación, afectando las relaciones jurídicas englobadas en el concepto genérico de inoponibilidad. Esta modificación de legitimación del fallido en lo sustancial y procesal genera lo que podríamos denominar legitimación anómala del síndico, que se conceptualiza como una subrogación procesal. De esta manera, el síndico, gestor del patrimonio autónomo de la quiebra, del patrimonio desapoderado, es parte en sentido formal porque ejerce su función como subrogante de la legitimación ad causam del fallido, conservando solo el derecho a intervenir cuando la ley acotada y específicamente lo autoriza al fallido como participante excluyente y necesario del proceso. Así, necesariamente tenemos que abordar dos aspectos, que es el concepto de capacidad y legitimación, que si bien son conceptos que son diferentes, del repaso de estos conceptos, observamos que la capacidad y su comparación con la condición jurídica del fallido resulta poco probable encontrar una afirmación válida para calificar la condición jurídica del fallido como una incapacidad, tanto si se tiene en cuenta las causas que genera la quiebra, como así también sus consecuencias. Sin perjuicio de ello, aún hoy, un sector de la doctrina nacional e italiana sostienen que el fallido tiene una incapacidad especial, al respecto, posición que no compartimos. En el falimento, el síndico actúa en el lugar del fallido, pero no como representante legal. Su participación en el proceso principal, como en los conexos, es compleja porque deriva de la ley para gestionar un patrimonio autónomo afectado por la cesación de pagos y concurre tantos intereses en ese patrimonio que logran tener una entidad propia, distinta de quienes son partes en la quiebra. Por ello, en el proceso el síndico integra la parte que corresponde al fallido, pero no con su propia legitimación ad causa. Perdón, con su propia legitimación ad causa, no la de la del fallido. La actuación del síndico en el proceso deriva del artículo 275 infine de la ley de concurso. Me parece también interesante agregar que el síndico, con su propia legitimación ad causam, ejerce un derecho de que es titular del fallido y la legitimación está desdoblada desde el mismo polo activo, es decir, el fallido es el sujeto de interés hecho valer porque todo lo que se resuelva en la falencia, todo lo que se resuelva en la quiebra, va a afectar directamente en la esfera jurídica del fallido. Por eso sigue siendo el fallido el sujeto del interés. Pero por el otro, no es, el sujeto de la voluntad es reemplazado por el síndico. Ya no es el fallido, sino que se reemplaza por la intervención del síndico, que va en representación de un cúmulo de intereses que concurren en el falimento e ingresa en el proceso en calidad de parte, ejerciendo esa voluntad de la que es privado el fallido. La diferencia entre incapacidad y la situación jurídica del fallido es sensible, porque entre ellas existen elementos en común, con la diferencia que en algunos de ellos son incompatibles con la incapacidad, dando origen a una situación cercana, pero ajena a la capacidad. Se trata de otra situación cuando hablamos de la situación jurídica del fallido o la condición jurídica del fallido, porque el fallido no puede disponer de sus bienes y lo hace en su lugar el síndico en su calidad de órgano del concurso con la finalidad de pagar las deudas. Y en esta intervención que puede tener el fallido, pues se puede hablar de representación, pero en un sentido amplio, solamente cabe utilizarla para que comprenda el supuesto de subrogación. Una vez concluido la quiebra por actos
de disposición cumplidos por el síndico y aprobados por el tribunal, estos actos son oponibles al fallido. El desapoderamiento no produce una incapacidad en el fallido, porque la capacidad forma parte forma parte de lo subjetivo, del aspecto interno, de la parte subjetiva interna del acto jurídico, existiendo en la misma están dadas las condiciones para una relación calificante porque el sujeto es capaz, es titular del derecho y de la acción. La insolvencia declarada por sentencia determina la escisión del patrimonio de la persona y la conformación de un patrimonio autónomo afectado, afectando al crédito insinuado, pues, solamente para pagar ese crédito insinuado. Esta situación concreta del patrimonio perjudica personalmente al fallido en el ejercicio de sus derechos que tiene él como titular de los bienes de desapoderados. Observemos que la condición del fallido no le impide realizar ninguna relación calificante, pero aún así, siendo titular del patrimonio desapoderado, está potencialmente impedido en el ejercicio de esos derechos, por lo que no es capaz de producir consecuencias jurídicas o cambios jurídicos por una carencia de actitud jurídica subjetiva que impide los efectos jurídicos, y si lo realiza, estos actos son inoponibles porque la situación no está legitimada. La pérdida que sufre el fallido lo afecta en las relaciones jurídicas contractuales y en las obligaciones. De esta manera, la legitimación es una condición para la realización y eficacia del negocio jurídico, partiendo de una relación jurídica de las partes con el objeto de la misma, con aptitudes para producir consecuencias jurídicas, porque tiene una actitud jurídica predeterminada que permite lograr el objetivo fijado por la ley. Por ejemplo, la calidad de propietario de los bienes, y puede llegar a producir o permitirle producir una situación concreta, como puede ser un acto de transformación, generando consecuencias jurídicas concretas, denominada relación calificada, es decir, una situación legitimada. Es un instituto que tiene validez en la medida que esté acompañado de la capacidad, es decir, que supone siempre la capacidad, son como los lados de una misma moneda, diferentes, pero inseparables en una relación jurídica. Forman parte del acto o del negocio jurídico, pero no obran en el mismo plano. La capacidad hace al acto jurídico, al aspecto interno, es un elemento subjetivo. En cambio, la legitimación hace a la actitud subjetiva para una determinada relación jurídica, hacia las consecuencias del acto y tiene que ver con los efectos de este acto. Por eso decimos que en ese sentido es externo los efectos que ésta genera. La capacidad, junto con el discernimiento, la intención, la libertad, son son el elemento interno del acto jurídico, necesario para que sea un acto jurídico válido. Y cuando la persona interactúa el acto jurídico, pasa a ser la principal fuente generadora de relaciones jurídicas contractuales y obligaciones. En la relación subjetiva, la persona cumple un rol esencial y con relación a él, la capacidad, la titularidad del derecho y la acción son presupuestos de la relación calificante. La capacidad es una sola cosa, es una sola. En cambio, la legitimación tiene lugar cuando la persona interactúa con el otro, conformando la relación jurídica y de acuerdo a determinadas esferas de intereses, personas o cosas, es posible determinar este rol y su correspondiente vinculación con la capacidad. La diferencia que podemos observar es la siguiente: la legitimación no está relacionada con el orden público, la capacidad sí se relaciona con el orden público. La legitimación se vincula o se relaciona con los efectos de la relación jurídica según la posición de los sujetos entre sí y de estos con el objeto del acto o negocio jurídico. Por eso decimos que la legitimación es externa, es particular y es específica. La diferencia entre capacidad y legitimación está en los efectos. Una, como atributo de la personalidad, apunta a la construcción y la validez del acto jurídico, como ya lo sabemos.
comprometido comprometiendo el orden público, es algo que no pueden negociar las partes. Solo el Estado es el único que puede realizar modificaciones en la capacidad. En cambio, la situación legitimante presupone todo ello y permite que la relación jurídica tenga sus efectos propios. La sanción para la violación de la regla de la capacidad es la nulidad o la anulabilidad del acto jurídico, y en el caso de la legitimación, la vulneración produce la ineficacia de la relación jurídica porque ante la situación concreta el sujeto no está en condiciones de producir un efecto jurídico, ya sea porque no era el propietario, para dar un ejemplo, ya sea porque la cadena de endosos estaba cortada, o bien porque la persona se encuentra en condición de fallido y el patrimonio estaba desapoderado y tenía la indisponibilidad del patrimonio desapoderado. Entonces, en base a lo dicho, vemos que la sentencia de quiebra, cuando decimos que afecta la esfera jurídica del concursado, del fallido sobre todo, más específicamente porque en sentido atenuado se da el desapoderamiento en el concurso preventivo. Entonces, retomando con el tema, les decía que en el caso del desapoderamiento afecta la esfera jurídica del fallido, generando una pérdida de legitimación sustancial y procesal, y el defecto de esta legitimación incide sobre la persona en sujeto de interés y en sujeto de la voluntad. Hay una escisión. Normalmente nosotros somos el sujeto del interés y somos los que accionamos el sujeto de la voluntad. En este caso no, se realiza una separación entre ambas posibilidades para la realización de las relaciones jurídicas, denotándose en el caso del fallido una falta de legitimación sustancial para determinadas relaciones jurídicas subjetivas con el patrimonio afectado. Por eso, la vulneración de la prohibición ocasiona la inoponibilidad del acto, porque el acto jurídico intrínseco es válido. Para ir cerrando, les diré que la legitimación brinda una respuesta diferente a la condición jurídica del fallido, porque coloca como centro el patrimonio del fallido y los intereses económicos en pugna. De esta manera, el fallido responde por el débito, que es el objeto del proceso colectivo. La ley concursal no altera el régimen de la capacidad civil de la persona fallida. Uno de los efectos de la quiebra es el desapoderamiento, que afecta la facultad de disponer, provocando, insisto, un defecto de legitimación. De este modo, se explican las expresiones empleadas por la jurisprudencia y la doctrina cuando afirman que el fallido no es capaz, pero tampoco es totalmente capaz. De esta manera, brindamos una solución distinta a una nueva mirada a la condición jurídica del fallido. La legitimación del síndico es sustancial, derivada y accesoria, y la del fallido es sustancial y subordinada. En el proceso, en la parte lo procesal, el síndico ejerce una subrogación procesal, actúa en interés propio y cuenta ajena, y es sujeto de la voluntad del fallido, es sujeto de la relación sustancial y de los actos procesales. Por su lado, el fallido, con su legitimación subordinada, es el sujeto de interés, el titular del derecho, bien y acción, y es el sujeto de los efectos procesales. De esta forma, si bien el fallido pierde su legitimación ad causam, puede tener intervención en el proceso porque aún le resta o le queda una legitimación sustancial residual. Hasta acá es lo que podemos decir sobre la legitimación del fallido, el defecto o la pérdida de legitimación como consecuencia del desapoderamiento. Antes de continuar con los bienes afectados al desapoderamiento, me parece importante recalcar que hay efectos que se generan como consecuencia del dictado de la sentencia de quiebra. Por ejemplo, el deber de colaborar, las autorizaciones para viajar al exterior, la inhabilitación del fallido, el derecho a trabajar, la intercepción de la correspondencia, etc. Y hay consecuencias que se generan solo productos del desapoderamiento. La pérdida de legitimación sustancial y procesal del fallido se produce como consecuencia directa del desapoderamiento.
continuando entonces con el objeto de reforzar los bienes que pueden mejorar y la garantía de los créditos y ser desapoderados, nos toca finalmente abordar los supuestos de herencia, legados y donación. Con relación entonces a la herencia, el fallido puede aceptarla o rechazarla. Eso sí, él puede repudiar todo después de garantizar primero los intereses de los acreedores. En este sentido, el fallido puede aceptarlo y se entiende, de acuerdo a lo que dice el artículo 2317 del Código Civil y Comercial, se presume que es hecho con beneficio de inventario, con lo cual el patrimonio del causante no se confunde con el patrimonio del heredero. Y los acreedores del causante van a cobrar su crédito sobre los bienes de la sucesión sin poder agredir los bienes del heredero, salvo que el heredero entre en una causal de pérdida del beneficio porque no ha cumplido las pautas que fija el ordenamiento jurídico. Más específicamente, me estoy refiriendo a la situación contemplada en el artículo 2321 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que establece o prescribe excepciones al principio general de la responsabilidad limitada de los herederos por las deudas del causante. Y en estos casos, en estas excepciones que prevé la ley, el heredero no solo responde contra los herederos del causante con los bienes que componen la masa hereditaria, sino que responderá también con los bienes propios, con los bienes personales, pero como sanción por no haber cumplido con las disposiciones que pide el ordenamiento. Las causales que generan semejante sanción son el incumplimiento de la obligación de realizar el inventario de los bienes, ocultamiento fraudulento de los bienes, exageración dolosa del pasivo de la herencia, exageración de bienes de la sucesión. En estos supuestos, el acreedor interesado en que se decrete la pérdida del beneficio debe iniciar contra el heredero un incidente ante el mismo juez del sucesorio, quien se debe pronunciar sobre este tema puntual. Dos palabritas con relación a los legados y las donaciones. Eh, no se puede aceptar o rechazar donaciones con el objeto de que no entre en el desapoderamiento. En ese sentido, la ley solo declara ineficaz la condición de no quedar los bienes donados o legados sujetos al desapoderamiento. Por lo que en los demás casos o condiciones o cargos eh, se pueden estipular a favor del donante o a favor de un tercero y deben ser soportadas por el concurso si se acepta la donación o el legado. Con relación a las donaciones después de la quiebra, el síndico tiene que aceptar o rechazar esta donación y se va a requerir autorización del tribunal. La aceptación es el síndico porque por el 110 ha perdido legitimación el sustancial y procesal el fallido para expedirse sobre este tema, la está ejerciendo esta facultad de disposición y de aceptación el síndico. Si se acepta, el bien ingresa al concurso y cae en el desapoderamiento. Si la donación es con cargo, el síndico va a necesitar la autorización del juez y si se acepta, el cumplimiento del cargo atañe al concurso. También va a necesitar autorización si la rechaza. Si la donación es rechazada, ya queda fuera del ámbito del juez concursal y el fallido puede hacer lo considere conveniente. Hasta aquí la clase de hoy con relación a los efectos personales del concurso. Espero que el material les resulte útil y bueno, cuídense mucho por favor y nos encontramos en un próximo enlace.